Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su comparecencia a esta sesión del Consejo General que fue convocada para el día de hoy a las 16:30, siendo las 16:55 damos comienzo a la misma. Le pediría de manera previa a la Secretaría se sirviese llevar a cabo el pase de lista correspondiente y la comprobación de la existencia del quórum legal para el efecto de poder sesionar. Adelante, por favor, secretario. Buen día a todos. Conforme a su indicación, señor presidente. Presidente Ramón Hernández Reyes. Presente. Secretaria General Marbella Liliana Rodríguez Orozco. Consejero Rodolfo Farías Rodríguez. Consejero Humberto Quiza Martínez. Consejera María de Lourdes Becerra Pérez. Consejero José Antonio Rodríguez Corona. Representante del Partido Acción Nacional, Javier Antonio Mora Martínez. Representante del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Remigio García Maldonado. Presente. Representante del Partido de la Revolución Democrática, Adrián López Solís. Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Víctor Alfonso Cruz Ricardo. Presente. Representante del Partido Nueva Alianza, Alonso Rangel Reguera. Presente. Presidente, le informo que conforme al artículo 33 del Código Electoral del Estado de Michoacán, existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, secretaria. Existiendo el quórum legal, se decreta, se da por instalada la sesión y le pediría de nueva cuenta a la secretaria se sirviese dar lectura de los puntos del orden del día que se someten a consideración de estos miembros del Consejo General. Adelante. Con gusto, presidente. Primero, proyecto de acuerdo por el que se determina el desempeño de las funciones de la Secretaría Ejecutiva, Vocalías, Contraloría y Unidad de Fiscalización por los titulares actuales de la Secretaría General, Vocalías, Contraloría y Unidad de Fiscalización, en tanto se integra el nuevo Consejo General. Segundo, lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 30 de junio de 2014, ordinaria número IMCG-SORD 09/2014 y aprobación en su caso. Tercero, proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se establecen criterios y los casos que no están previstos en el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y que imposibilitan el registro de los ciudadanos en la lista de votantes michoacanos en el extranjero y aprobación en su caso. Cuarto, proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se establece la protección de datos personales de electores michoacanos en el extranjero en posesión del Instituto Electoral de Michoacán y aprobación en su caso. Quinto, proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se establece el procedimiento para la recepción de solicitud de inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el extranjero, de migrantes durante su estancia en el Estado de Michoacán de Ocampo y de aquellos que en la jornada electoral residan en el extranjero y su aprobación en su caso. Sexto, proyectos de resolución que presenta la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos de los artículos 152, fracción 11ª y 158 del Código Electoral de Michoacán de Ocampo y del Acuerdo CG 07/2013, aprobado el 10 de abril de 2013, que crea dicha Comisión Temporal y aprobación en su caso. Séptimo, proyectos de resolución que presenta la Secretaría General del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos de los artículos 317 y 318 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración los puntos del orden del día. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Acción Nacional. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero solicitar que en el punto séptimo, tanto los proyectos administrativos, los procesos administrativos 14 y 19 correspondientes al 2014 sean retirados de la orden del día de la sesión. ¿Por qué lo digo? No estoy de acuerdo con el proyecto de resolución que se maneja, ya que noto varias inconsistencias en el tema.
No estoy de acuerdo cómo se maneja la culpa invigilando y también creo que no se valoraron pruebas que fueron aportados tanto por los actores como por el partido que represento. Por eso hago esta solicitud al Consejo General de que se retire estos procedimientos administrativos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante del partido. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien, si les parece bien, existen dos propuestas. La propuesta que fue leída de manera integral respecto de los puntos del orden del día y derivado de ello, si no fuese aprobado en su totalidad el orden del día, someteríamos la propuesta del representante del Partido Acción Nacional a consideración. Primero le pediría a la Secretaría General que se siguiese pasar a votación la integración de todos y cada uno de los puntos del orden del día. Primero el orden del día. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el orden del día con que he dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado el orden del día en sus términos por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, pues no se sometería a consideración la propuesta hecha por el representante del Partido Acción Nacional. Muy bien. Empezando con los puntos del orden del día de la sesión, el punto primero, que es el proyecto de acuerdo por el que se determina el desempeño de las funciones de la Secretaría Ejecutiva, Vocalía, Contraloría y Unidad de Fiscalización por los titulares actuales de la Secretaría General, Vocalías, Contraloría y Unidad de Fiscalización, en tanto se integra el nuevo Consejo General y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado con la antelación debida y está a su consideración. De manera previa, si quisiera comentar cuáles son los motivos por los cuales este proyecto se está sometiendo a aprobación. Ello se debe por las siguientes razones. Primero, como ustedes recordarán, el día 10 de febrero y el día 23 de mayo existieron reformas en materia político-electoral. La primera fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda fue la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y también la Ley General de Delitos Electorales y también otras reformas tanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Federación y también a otro tipo de normas. En este caso, en términos generales, el mandato constitucional ordenaba precisamente a que los estados no solo aprobaran la reforma constitucional, sino que se adecuaran en su constitución y se adecuaran también en su código a las nuevas determinaciones en este aspecto. Para tal efecto, en el caso de Michoacán, como ustedes bien conocen, el día 29 de junio fue publicado el Código Electoral del Estado de Michoacán y retomando precisamente esa reforma que hubo a la Constitución Federal y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales pues no solamente se incorporaron nuevas figuras jurídicas, como es el caso de la Secretaría Ejecutiva, sino que existió una conformación también por parte del Consejo General, que es el caso también que nos ocupa, la reforma al Código Electoral que se llevó a cabo en el Estado, precisamente adoptó estos aspectos. Es decir, entre otras cosas, existió una reforma en el Código Electoral del Estado en el sentido de la integración del Consejo General, que ahora, siguiendo los lineamientos de la ley federal, debiese estar integrado por los representantes de partidos políticos y por los consejeros y por la Secretaría Ejecutiva y por la Presidencia. En este caso, bueno, pues no se tomó en consideración a las vocalías tanto de administración como de capacitación y de organización como se venía dando, y también no se tomó en consideración o dejó de existir la figura de la representación del Poder Legislativo ante este Consejo General. Estas leyes, me refiero a las leyes federales y también a la legislación local actual, fueron claras y puntuales respecto de la permanencia y de las funciones de los consejeros de este instituto electoral y de todos los 18, de todos los demás órganos electorales del país, y se señaló en estas leyes federales y también en el nuevo Código Electoral de que nosotros, los actuales consejeros, continuaríamos con el desempeño de nuestras actividades hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral
llevar a cabo los nuevos nombramientos. Pero fue omisa en el sentido de referirse a los funcionarios electorales, esto es, a las vocalías, y esto es, a la Secretaría y a la Contraloría y a la Unidad de Fiscalización. Adicional a esta situación, con la aparición de esta reforma del 29 de junio, obligó precisamente a este órgano electoral a dar certeza a partir del día 1 de julio de las actividades que correspondían a cada uno de los órganos integrantes, esto es decir, la Secretaría General que actualmente se cuenta, pues es importante dar certeza que la Secretaría General cumpla con funciones también de la Secretaría Ejecutiva hasta en tanto se lleve a cabo el nombramiento. Aparece también una nueva vocalía, que es la vocalía de vinculación con el Instituto Nacional Electoral y Servicio Profesional Electoral, de lo cual también es necesario dar certeza respecto de quién va a desempeñar o qué actividad va a ser desempeñada por parte de qué órgano, por parte del Instituto Electoral, y también las facultades de las vocalías de la Jefatura de Fiscalización y de la Contraloría. Algunas se adicionaron y algunas fueron suprimidas. La idea es precisamente de poner a consideración de ustedes este proyecto de acuerdo. No es para hacer ningún nombramiento, no es para el efecto de estar cambiando atribuciones, sino es única y exclusivamente para dar certeza de los actos a partir del 1 de julio a la fecha de que los actos correspondientes a la nueva estructura de la reforma electoral sean desempeñados por la estructura que actualmente contamos, y en adición a ello también se señala de manera puntual que las actividades y las funciones de la Secretaría Ejecutiva sean desempeñadas por parte de la titular de la Secretaría General, y también que las funciones de la vocalía de organización las funciones de la vocalía de vínculo con el Instituto Nacional Electoral y de Servicio Profesional Electoral de manera provisional sean adoptadas por parte de la vocalía de organización, y dar también certidumbre al desempeño de las actividades también de la vocalía de administración, que como ustedes saben y se les hizo de su conocimiento, actualmente se encuentra a cargo de manera provisional por parte de un funcionario electoral en virtud de que la misma está acéfala. Entonces, repito, no significa la creación de ningún cuerpo ni de ninguna designación por parte de esta nueva reforma, sino nada más dar claridad y puntualidad en ese aspecto. También dejando muy claro que todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Instituto Electoral de Michoacán han sido perfectamente con apego a la norma jurídica, se ha dado transparencia y todas han sido firmes. Sería esto la manifestación al respecto, y está a su consideración el documento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante. Gracias, presidente. Nada más como para compartir nuevamente, como ya lo he externado en varios momentos, vía telefónica y ahorita en lo personal, no comparto este proyecto de acuerdo, ya que las personas, los vocales que ahorita usted hizo mención, presidente, pues ya se encuentran debidamente, ya asumieron su cargo desde el 2013, entonces a mí se me hace iluso, perdónenme la expresión, que otra vez se vuelva a referir que ellos quedan al frente en lo que no se nombra el nuevo consejo. De darle certeza también me causa impresión, porque pues la certeza la tenemos, y eso me preocupa, que usted como presidente diga que vamos a aprobar este acuerdo para darle certeza a esos funcionarios. No, por supuesto que no, la máxima autoridad de este instituto es el Consejo General, y en su momento ellos debidamente fueron acreditados, asignados en su función. Entonces yo no comparto en lo personal este proyecto, aun cuando ya le hayan cambiado la palabra esta que me causaba más incomodidad. Nada más que al proyecto yo no le veo cuando surte efectos. Si me lo refieren o traigo otro documento, no sé.
parte viene cuando surte efectos este acuerdo. Sí, respecto de lo que es el desempeño de las funciones es hasta en tanto haga la designación del nuevo consejo de los funcionarios, y en ese punto tienes razón, ahí sería importante incorporar un punto dentro de este acuerdo como acuerdo transitorio para el efecto de la entrada en vigor del presente acuerdo. Si les parece, sería una propuesta para nutrir más el documento. ¿Sí? ¿Alguien más desea el uso de la palabra? ¿En primera ronda? Ok. ¿En segunda ronda? ¿En tercera ronda? Muy bien, nada más para hacer mención respecto de las manifestaciones que hace la representante del Partido del Trabajo. Este proyecto de acuerdo no es para el efecto de darle certeza a los funcionarios en su nombramiento, sino el proyecto de acuerdo es para dar certeza de que efectivamente estos funcionarios que ya han sido designados continúen con las actividades que la propia reforma está manejando dentro del ámbito de su competencia, y da claridad a lo que es la función de la Secretaría Ejecutiva, que pase a ser a cargo de la Secretaría General, y también respecto de lo que es la función de la vocalía de vinculación con el Instituto Nacional Electoral y de Servicio Profesional Electoral, que de manera provisional pase a cargo de la vocalía de organización. Ese efecto, no pretende ningún otro efecto de no darle certeza o poner en duda lo que son los nombramientos de todos y cada uno de los funcionarios, sino por el contrario, está fortaleciendo en ese sentido el desempeño de las actividades de cada una de las áreas ejecutivas del instituto. Muy bien, le pediría entonces a la Secretaría que se sirviese tomar la votación respecto de este documento que está sometido a consideración, con la anotación de que se incorpore un artículo primero transitorio en el cual se señale de que se publique este acuerdo en el periódico oficial del Estado de Michoacán, y también de la entrada en vigor de este acuerdo, que será al día siguiente en que el mismo sea aprobado. Adelante, secretaria, por favor. Con gusto, presidente. Pregunto, consejera y consejeros, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto que se somete a su consideración, con la precisión que ha hecho el presidente, por favor de manifestarlo en votación económica? El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad con la precisión que usted ha hecho. Muchas gracias, secretaria. Dentro del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 30 de junio del año en curso, ordinaria número IEM-CG-SORD-09/2014 y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado también con antelación y por lo tanto, si no tuviesen inconveniente los miembros de este Consejo General, sometería a la dispensa de la lectura del mismo. Está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría, por favor, tomar la votación correspondiente respecto de la dispensa de la lectura del documento que nos ocupa. Con gusto, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta que nos ocupa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. La dispensa de la lectura ha sido aprobada, señor presidente. Muchas gracias. Está a su consideración el documento de este punto del orden del día. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto de la aprobación del acta de fecha 30 de junio del año 2014, ordinaria número IEM-CG-SORD-09/2014. Adelante, secretaria, por favor. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado por unanimidad el contenido del acta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Respecto del tercer punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, en que se establecen criterios y los casos que no estén previstos en el Código Electoral del Estado de Michoacán
de Ocampo y que posibilitan el registro de los ciudadanos en las listas de votantes michoacanos en el extranjero y aprobación en su caso. Está a su consideración el documento. Es importante también nada más mencionar de que fue aprobado este instrumento que se está sometiendo a consideración de este Consejo General por parte de la Comisión del Voto de los Michoacanos en el extranjero de manera previa, y al igual que los otros dos acuerdos que se van a someter a su consideración, son acuerdos que fortalecen y sirven para nutrir y facilitar el ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Está a su consideración el documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del documento que nos ocupa en este punto del orden del día. Adelante, por favor. Con gusto, presidente. Pregunto, consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto con que se está dando cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretaria, respecto del cuarto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se establece la protección de datos personales de electores michoacanos en el extranjero en posesión del Instituto Electoral de Michoacán y aprobación en su caso. Está a su consideración dicho documento. También fue circulado con la antelación debida. Si no existen, tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Humberto Ortiz Martínez. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los integrantes de este consejo y asistentes a esta sesión. Sí quisiera comentar en este punto la importancia que tiene el acuerdo, porque sin duda proporcionar datos por parte de ciudadanos hacia cualquier institución es delicado, más de aquellos ciudadanos que están en algún territorio con alguna situación legal que a veces es adversa. Necesitamos garantizar a esos michoacanos que la información que vamos a obtener a través del estado de la solicitud que se presentará será información que se cuidará y se protegerá conforme a la normativa internacional, estatal, nacional y estatal que existe sobre el tema de protección de datos personales. Yo sí quisiera destacar eso y invitar tanto a los partidos políticos como a los medios de comunicación para que sigamos en este incesante trabajo de convocar a los michoacanos que están en el extranjero a que participen, a que se registren, a que presenten su solicitud y que tengan la confianza de que será información que se cuidará perfectamente y no se hará mal uso de ella, por lo que sí llamaría mucho la atención de esto y haría la petición, ¿no?, de que a través de los medios se pueda fortalecer más esta idea de que se cuidará toda la información que proporcione, ¿no? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? En segunda ronda, en tercera ronda. Muy bien, le pediría entonces a la Secretaría se sirviese tomar la votación correspondiente respecto de este documento que conforma este punto del orden del día. Adelante, por favor. Conforme a su indicación, presidente, consejera y consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Como quinto punto del orden del día, relativo a lo que es el proyecto de acuerdo de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se establece el procedimiento para recepción de solicitud de inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el extranjero, de migrantes durante su estancia en el estado de Michoacán de Ocampo y de aquellos que en la jornada electoral residan en el extranjero y aprobación en su caso. Está a su consideración dicho documento. También fue circulado con la antelación debida. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del documento que se ha dado cuenta. Con gusto, presidente.
Pregunto, consejera y consejeros, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a proyectos de resolución que presentan la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos de los artículos 152, fracción sexta y 158 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y del Acuerdo CG-07/2013 aprobado el día 10 de abril del año 2013 que crea dicha comisión temporal y aprobación en su caso también fueron circulados con la antelación debida cada uno de estos proyectos. Yo le pediría a la secretaria se sirviese dar cuenta de cuáles son los asuntos, los 4 asuntos que se están sometiendo a consideración de los miembros de este Consejo General para su discusión y su aprobación. Adelante, secretaria, por favor, de cuenta. Conforme a su indicación, presidente, se trata de 4 proyectos de resolución presentados por la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización que fueron entregados previamente a los integrantes de este Consejo y que en esencia consisten, el primero de ellos es el dictado dentro del expediente IMPAO-CAPIF 09/2013. Es un procedimiento oficioso instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. El segundo corresponde al expediente IMPAO-CAPIF 10/2013. También es un procedimiento oficioso instaurado en contra del Partido del Trabajo. El tercero es el IMPAO-CAPIF 11/2013. También es un procedimiento oficioso instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática del Trabajo y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Por último, el procedimiento IMPAO-CAPIF 16/2012 es un cumplimiento de sentencia dictada en fecha 2 de diciembre de 2012 por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente ST-JRC 41/2013. Es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Está a su consideración estos documentos. Si alguien desea reservar alguno de los proyectos que se está sometiendo a discusión, por favor, háganmelo saber. Muy bien, señor representante del Partido de la Revolución Democrática, ¿qué asunto sería? ¿Qué procedimiento? Todos los relativos a los dictámenes de la unidad de fiscalización. O sea, serían los 4. Muy bien, la representante del Partido del Trabajo. Los 4, pero si tomo uno, hablo en general de los incorporo a todos, pues en el mismo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. En virtud de que fueron reservados los 4 asuntos, se analizarán de manera individual cada uno de ellos y de manera posterior le pediría a la Secretaría que tomase la votación de cada uno de ellos una vez que se haya agotado la discusión de los mismos. Está a su consideración, en primer término, el proyecto de resolución relativo al procedimiento administrativo número IMPAO-CAPIF/09/2013, promovido, un procedimiento oficioso, promovido por el Instituto Electoral de Michoacán en contra del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Solamente quisiera hacer la aclaración de que todos y cada uno de los proyectos fueron circulados con antelación y también que el contenido de los puntos resolutivos de estos proyectos fueron hechos del conocimiento de cada uno de los miembros del Consejo General con la anticipación debida. Sería esa la aclaración y tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Ciudadanos, ciudadanas, consejeros, consejeras, representantes de los partidos políticos, asistentes a esta sesión de consejo, comentar y llamar a este Consejo General a un asunto de congruencia. Hace unos minutos se aprobó un acuerdo en el cual se determina el desempeño de manera provisional de diferentes áreas
de este instituto, dentro de ellas la unidad de fiscalización, que entiendo con apoyo de la Comisión Temporal de Fiscalización ha sido quien hasta antes de esta sesión elaboró los proyectos de resolutivo de los dictámenes que hoy se están poniendo a consideración. De tal forma que si nos atenemos al estricto derecho y a la secuencia lógica de las atribuciones de los órganos, estimo, en mi calidad de representante del PRD, que el proyecto que hoy se está, o los proyectos, porque quiero referirme de una vez a los 4, que hoy se está poniendo a consideración de este Consejo, fue hecho por una unidad, por una comisión temporal, que hasta antes de la aprobación de este acuerdo que ustedes acaban de votar, pues no tenía las facultades reconocidas por este Consejo. Lo dejo como un llamado, como una atenta solicitud, en la intención de que haya congruencia y coherencia con el trabajo de este Consejo y sus resoluciones. Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Sí, presidente, nada más referir para conocimiento, sobre todo de los medios de comunicación, que estos procedimientos que hoy someten a consideración de este Consejo son derivados del 2011, de la campaña del proceso electoral 2011. Todo esta resolución, estos procedimientos que, como ustedes van a tener de conocimiento, pues vamos con el PRD, con antes Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano y de competencia del PT solo. Esto es una de las bondades que ahora las nuevas reformas nos dan, de que ahora la autoridad electoral va a ser más expedita en darnos la atención y las resoluciones. Es complicado, después de 3 años, que yo localice un candidato, porque muchas veces son circunstancias ajenas al partido, se retiran del partido, desgraciadamente algunos ya fallecieron, algunos otros están desaparecidos. Es complicadísimo darle claridad a la unidad de fiscalización respecto a lo que operamos en las campañas electorales del 2011. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo y esta multa pues cuantiosa que hoy le corresponde al PT va en el sentido de no ser transparentes. No es la falta, está comprobado, como dicen todos los proyectos, el origen y el destino está demostrado. Cometimos errores técnicos, contables, que nos permiten ahora pues asumir con responsabilidad, mejorarnos, perfeccionarnos, pero estas multas también nos llevan a la reflexión en muchos sentidos, en lo político, inclusive irnos preparando para enfrentar un proceso electoral 2015 solos. El acompañamiento con otros partidos, desgraciadamente, para nosotros nos trajo estas multas, y para ellos el acompañamiento del PT también les ocasiona esas multas. O sea, hay que hablar con claridad, pero yo quiero referir que estamos en aras de perfeccionarnos en nuestras áreas financieras, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. A veces una campaña electoral nos rebasa y lo que pondera la prensa es, no son transparentes, no es eso, son muchas circunstancias. Hay comunidades y municipios que no requisitan las facturas correctamente porque no hay ni bancos, no se pueden aperturar cuentas, no expiden facturas, en hojitas de papel nos traen lo que comieron. Es muchas complicaciones que, bueno, ojalá que poco a poco la ley vayamos avanzando. Y bueno, yo nomás quiero que quede asentado en el acta, presidente, que también debo de reconocer que en sus momentos la unidad de fiscalización nos recepcionaron las pruebas que en su momento tuvimos oportunidad de presentar, y gracias a ello minimizamos un poco esta multa que hoy nos van a poner a consideración para que se nos multe pues de manera considerable. Gracias. Muy bien, muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea el uso de la palabra?
Bueno, respecto de las dos manifestaciones que hizo el señor representante del Partido de la Revolución Democrática y la representante del Partido del Trabajo, quisiera nada más precisar lo siguiente. Efectivamente, en el acuerdo que se acaba de aprobar no fue incluido lo que es el tema de la unidad técnica del voto de los michoacanos en el extranjero, ni la comisión, ni tampoco la comisión transitoria o temporal de fiscalización, por lo siguiente. En ese sentido existe certeza de conformidad con el artículo 3º transitorio de la modificación que hubo a la reforma de a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las actividades que hubiesen empezado llevando a cabo respecto de una norma anterior lo continuarían de esa manera hasta la conclusión. Concretamente estoy hablando de lo que es la unidad técnica del voto de los michoacanos y de la comisión, y adicionalmente existieron otros instrumentos que dieron certeza, como por ejemplo quiero citar lo que son los lineamientos y los acuerdos que para tal efecto emitió este Consejo General, y también los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral en concordancia también con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso es en lo que se refiere a la unidad técnica del voto de los michoacanos en el extranjero y a la comisión, en virtud de que las actividades empezaron propiamente desde el mes de febrero del año en curso. Respecto de la comisión de transitorio temporal de fiscalización, en este sentido, esta comisión, como ustedes recordarán, fue creada precisamente a raíz del nombramiento que tuvimos el honor que nos hiciera el Congreso del Estado el año pasado, y los fines de esta conformación de esta comisión era desahogar todos y cada uno de los procedimientos que en materia de fiscalización se encontraban en trámite previo a la reforma del anterior Código Electoral del Estado de Michoacán, que fue aprobado el día 30 de noviembre del año 2012, que fue publicado, el día 30 de noviembre del año 2012, y en virtud de que cambiaron las reglas en ese sentido en materia de fiscalización, y para dar, como se hizo hace unos momentos, certeza y congruencia con ello, se determinó de que efectivamente fuera tramitado no solo los procedimientos administrativos previo a esta publicación de la reforma, sino que esta comisión estuviera de carácter transitorio mientras se resolvían todos y cada uno de los procedimientos administrativos. Y en ese acuerdo también que se tomó el acuerdo inspirado por la disposición del artículo transitorio del nuevo Código Electoral de ese entonces, publicado el día 30 de noviembre, de que los asuntos que se estaban tramitando con base o con las reglas del anterior código, es decir, me estoy refiriendo al código que se publicó el día 11 de febrero del 2007, al Código Electoral, debiesen de seguir bajo esa tutela, es decir, bajo las directrices de ese código del 2007 y bajo las directrices también del reglamento de fiscalización que fue emitido de manera previa a estas reformas que les comento, cuya publicación fue del año 2012. Entonces, en ese sentido, existe una disposición no solo del Código Electoral que fue aprobado en el 2012, sino también una disposición por parte del Consejo General de cuáles iban a ser los términos y cuáles iban a ser las normas aplicables en ese sentido. Y también se hizo referencia en un documento adicional, que es el anexo que contiene ese acuerdo, de cuáles iban a ser los asuntos precisos que iba a resolver con base a esa normativa y con base a esas facultades la Comisión Temporal de Fiscalización. En virtud de ello, no es dable, respecto de la propuesta que está haciendo el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, hacer esa aplicación por las causas mencionadas. Y bueno, por último, respecto a las manifestaciones que hace la representante del Partido del Trabajo, no quiere decir que este asunto que se está sometiendo a consideración hasta después de 3 años se haya iniciado el trámite. Este asunto se inició
de manera posterior a que fue aprobado el dictamen correspondiente. El dictamen correspondiente fue aprobado a finales del año 2012 y desde ese entonces se ha hecho del conocimiento de la institución política respecto a esas faltas, y miré un poco más allá de eso. Este dictamen obedece a, este procedimiento oficioso obedece a un dictamen previo que se hizo en materia de fiscalización, en el cual también de manera previa se hizo del conocimiento de todos y cada uno de los institutos políticos las observaciones y las probables faltas en las cuales la unidad correspondiente encontró en ese sentido. Y por último quisiera hacer también un reconocimiento en ese sentido de que todos y cada uno de los partidos políticos, conforme a las nuevas reglas que se han estado manejando en materia de fiscalización, han procurado al Instituto Electoral de Michoacán y han hecho un esfuerzo enorme para el efecto de regularse en ese sentido. Bien, tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Nada más para expresar alguna posición respecto de manera general a los proyectos que ya se han circulado, y señalar de que en cada uno de ellos no existe ninguna dificultad o incongruencia en el proyecto y lo que se vaya a aprobar aquí, porque vienen de hechos distintos a las normas recientes, al nuevo diseño de nuestro sistema electoral, pero además a hechos anteriores y del proceso electoral 2011, y vienen también por una instancia habilitada para ello de momento anterior, antes de que estuvieran las nuevas reglas o leyes generales y el código electoral publicado el 29 de junio de este año. Pero a donde quiero llevar una reflexión para todos es en el sentido de que esto es lo que nos está evidenciando incumplimientos de candidatos en las campañas electorales, en la integración de sus informes sobre el origen, monto y destino de aplicación de recursos en las campañas electorales. Imagínense ustedes si los partidos no nos ponemos al día y los partidos no cumplimos a conciencia y en serio los principios constitucionales de la debida rendición de cuentas y la transparencia. Ahora las nuevas reglas de nuestro sistema electoral nos exigen de que vamos a llevar una contabilidad en tiempo real, es decir, que lo que estamos gastando en nuestros eventos de campaña día a día lo tenemos que estar subiendo a un sistema de cómputo vía internet que debemos tener disponible y justificar ya con la factura, y que eso va a evitar que incluso cuando presentamos los informes y antes de emitir el dictamen nos presentan observaciones y todavía ampliamos o modificamos el informe ya presentado previamente, no se va a poder alterar o modificar el gasto real que se hizo en las campañas. Y además la consecuencia que esto va a traer en una precampaña, cuando alguno incumpla el no presentar el informe de precampaña o rebase el tope, puede ser motivo de la negativa del registro de una candidatura, y los candidatos también, si rebasaron el tope de gasto de campaña, una proporción del 5%, podrán, se le anulará la elección y no podrá participar en la extraordinaria. Entonces, a lo que quiero llamar es esa reflexión de que todos los partidos debemos ponernos al día y sobre todo fortalecer áreas financieras de carrera interna del partido, y un acompañamiento con las autoridades electorales, tanto federales como tanto del INE como de este Instituto Electoral de Michoacán. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien, si no, tiene el uso de la palabra en segunda ronda la consejera Madera de Lourdes de López. Adelante, consejera, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todos los ciudadanos que nos acompañan en esta sesión pública.
Es únicamente para agregar que en su momento, cuando fueron aprobados los dictámenes de campaña en 2012, los partidos políticos tenían la oportunidad de tener la información más a su alcance para poder subsanar las observaciones que en su momento la unidad de fiscalización les hizo en la etapa correspondiente del procedimiento. Nosotros entendemos que 3 años después es más difícil en su momento que ellos puedan tener los elementos, pero es un cumplimiento que se debe dar de origen desde las primeras observaciones en el tiempo de la resolución y la elaboración del primer dictamen. Entonces, lo entendemos, pero estamos nosotros en el cumplimiento estricto de los procedimientos que establece la ley. Gracias. Muchas gracias. Consejera, le pediría, si no existe ninguna otra intervención, de favor a la secretaria que se siguiese tomar la votación correspondiente respecto de la resolución del procedimiento administrativo IM-PAOF-CAPIF-09-2013. Adelante, secretaria, por favor. Conforme a su indicación, presidente, pregunto, consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución en relación al expediente IMPA o CAPIF 09/2013, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad el proyecto. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con el proyecto de resolución relativo al expediente o al procedimiento administrativo registrado bajo el número IEM-PAOF-CAPIF-10/2013. Es relativo al procedimiento administrativo oficioso instaurado por el Instituto Electoral de Michoacán en contra del Partido del Trabajo. Está a su consideración dicho documento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Sí, nada referir que hoy se nos multa con 249.712.40 y dejarle dicho a este consejo que lo vamos a acatar con responsabilidad, presidente, y estamos en aras de fortalecer las áreas financieras de mi partido. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Este tipo de procedimientos nos llevan a la reflexión y sobre todo la fiscalización de este proceso electoral 2015 representa un reto grande para todos los actores políticos, candidatos, partidos, la autoridad electoral. Por lo tanto, pues nada más decir que nos llevamos la pena de ser multados el día de hoy, pero sí nos llevamos muchas reflexiones de mejoría. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? No sé si el señor representante del Partido de la Revolución Democrática desea el uso de la palabra. Muy bien. Si no fuera así, le pediría a la Secretaría se decidiese tomar la votación respecto del procedimiento administrativo número 10/2013. Adelante, por favor. Con gusto, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución que se propone en el expediente IMPA o CAPIF 10/2013, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, la resolución ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Continuando con los asuntos del orden del día relativo al procedimiento administrativo registrado bajo el número IEM-PAO-CAPIF-11/2013, promovido por el Instituto Electoral de Michoacán en contra del Partido de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Está a su consideración dicho documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor tomar la votación correspondiente respecto del procedimiento que se acaba de dar cuenta, secretaria, por favor.
Con gusto, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución presentado en el IMPA o CAPIF 11/2013, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, la resolución del expediente CAPIF 11/2013 ha sido aprobada por unanimidad. Le agradezco, secretaria. Respecto del cuarto y último asunto relativo a los asuntos sometidos a consideración de la Comisión de Fiscalización, la Comisión Temporal de Fiscalización, relativo al procedimiento registrado bajo el número IEM-R-CAPIF-16/2012 en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, registrada dentro del expediente número ST-JRC-41/2013, relativo al expediente promovido por el Instituto Electoral de Michoacán en contra de la coalición Michoacán Nos Une, integrada por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, relativo al informe de gastos de campaña de candidatos postulados a integrar ayuntamiento. Está a su consideración dicho documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del asunto de la cuenta. Conforme a su indicación, presidente, consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con la resolución que se propone para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Toluca en el expediente administrativo IMPA o CAPIF 16/2012, sírvanse a manifestar en votación económica. Presidente, la resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continuando con el séptimo asunto del orden del día, relativo a los proyectos de resolución que presenta la Secretaría General al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos de los artículos 317 y 318 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación. En su caso, le pediría a la Secretaría se sirviese dar cuenta de los asuntos que se someten a consideración, al igual que los asuntos tratados en el punto del orden del día anterior. Dichos documentos, es decir, los proyectos de resolución, fueron circulados con la antelación necesaria marcada por la normatividad correspondiente. Adelante, por favor, secretaria. Conforme a su indicación, presidente, esta Secretaría General da cuenta con 10 proyectos de resolución relativos a procedimientos administrativos. El primero corresponde al expediente IMPA 01/2014 y su acumulado IMPA 04/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en contra de Silvano Aureoles Conejo y otro. El segundo, relativo al procedimiento IMPA 02/2014 y su acumulado IMPA 03/2014, promovido por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en contra de José Ascensión Orihuela Bárcenas y otro. El tercero, correspondiente al expediente IMPA 05/2014 y su acumulado IMPA 11/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y Guillermo Alejandro Hernández Torres en contra de Fidel Calderón Torreblanca y otro. El cuarto, relativo al procedimiento IMPA 07/2014, IMPA 08/2014 y IMPA 09/2014, acumulados, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Fidel Calderón Torreblanca. El quinto corresponde al expediente IMPA 14/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Alfonso de Jesús Martínez Alcázar y otro. El sexto, relativo al procedimiento IMPA 15/2014, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de Fausto Vallejo Figueroa y otro. El séptimo corresponde al expediente IMPA 19/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Bertalicia López Aceves y otro. El octavo, relativo al procedimiento IMPA 20/2014, se trata de un procedimiento oficioso instaurado en contra de Fidel Calderón Torreblanca. El noveno corresponde al expediente IMPA 21/2014, se trata de un procedimiento oficioso instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática. Por último, el IMPA 22/2014, se trata de un procedimiento oficioso instaurado en contra de Fidel Calderón Torreblanca. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria.
si alguno de los miembros de este Consejo General desea reservar algún expediente para su discusión, por favor hagan de conocimiento de esta presidencia. Señor representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué expedientes desea reservar? Sería el listado como número 1, IEM-PA 01-2014 y su acumulado 04, el 4, IEM-PA 07-2014, igual el IEM-PA 08-2014 y su acumulado también, IEM-PA 09-2014, el listado como número 5, IEM-PA 14-2014, el 7, IEM-PA 19-2014 y el 9, IEM-PA 21-2014. Muy bien, ¿alguien más desea reservar algún expediente? Muy bien, si no fuera así, entonces les pediría a la Secretaría se sirviese tomar la votación respecto de los expedientes registrados bajo el numeral 2 relativo al procedimiento administrativo número 2 diagonal 2014 y su acumulado, al procedimiento administrativo también registrado bajo el número 3 relativo al expediente 05 diagonal 2014 y su acumulado, relativo al 11 diagonal 2014, al expediente que se encuentra enumerado bajo el número 6, valga la redundancia, relativo al procedimiento administrativo IEM-PA 15 diagonal 2014 y también al procedimiento administrativo número 20 diagonal 2014 que está con el número 8 y también al que está en la cuenta como número 10 relativo al procedimiento administrativo número PA 22 diagonal 2014 y de manera posterior se analizarían cada uno de los asuntos para que en lo individual se tomara la votación correspondiente. Adelante, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con los proyectos de resolución, que enseguida daré mención de cuáles son los expedientes, les pediría que se sirvieran manifestarlo en votación económica. Son el expediente IEM-PA 02 diagonal 2014 y su acumulado IEM-PA 03 diagonal 2014. Es el expediente IEM-PA 05 diagonal 2014 y su acumulado IEM-PA 11 diagonal 2014. Es el expediente IEM-PA 15 diagonal 2014. Es el expediente IEM-PA 20 diagonal 2014. Y es el expediente IEM-PA 22 diagonal 2014. Si están ustedes de acuerdo con los proyectos de resolución relativos a esos expedientes, sírvanse manifestarlo en votación económica. Presidente, los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Comenzaríamos entonces con el primero de los asuntos reservados por el señor representante del Partido Revolución Institucional relativo a los expedientes acumulados número 01 diagonal 2014 y 04 diagonal 2014. Voy a obviar lo que es las claves anteriores relativas al IEM-PA y me refiero en lo sucesivo así a los expedientes. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Revolución Institucional. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En principio, señalar que el Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo, rechaza los proyectos de acuerdo que han sido circulados. Y para poner un poco en contexto el tema o los hechos denunciados que se proponen resolver y aprobar en este Consejo, pues tiene que ver con el tema de la publicidad excedida y desproporcionada de la promoción personalizada con motivo de los informes de algunos diputados federales de sus
supuestos informes legislativos y que, como es el mismo tema, los mismos hechos sobre la promoción personalizada, voy a tratar de centrar el punto de vista al mismo tiempo en los asuntos enlistados con el número 1, el 4, el 5 y el 5, que son estos 3, y me parece que el 7 también les comenté. ¿Qué es lo que nos preocupa? Primero, que el Partido Revolucionario Institucional denunció la violación al artículo 134, párrafo octavo de la Constitución General de la República, así como del 13 de la Constitución Local, 129, párrafo octavo también, y el 70 en párrafos del 10 al 12. Es decir, denunciamos la sobreexposición, la promoción personalizada de servidores públicos, como es el caso de los señores Silvano Orioles Conejo, que aquí en la resolución el Instituto Electoral de Michoacán acreditó por lo menos la existencia de 26 espectaculares en parte del estado de Michoacán, así como del señor Fidel Calderón Torreblanca, diputado local, que a él está acreditado en su expediente la sobreexposición y promoción personalizada en 44 espectaculares también en toda la geografía del estado de Michoacán. De igual forma se acreditó la sobreexposición del señor Alfonso Martínez Alcázar, diputado local del Partido Acción Nacional, y de la diputada local Bertaligia López Acevedo, del Distrito de La Piedad. Estos señores simularon, o en su pretexto o pretensión de hacer el informe de labores, hicieron esta campaña de promoción a través de la difusión en diversos espectaculares. Pero además ellos tienen, como aquí se dice, tienen la regla de hacerlo 7 días previos y 5 posteriores, es decir, 13 días. Y en el caso del señor Silvano, que también pues sabemos que gastó mucha lana, gastó mucho dinero, no sabemos de dónde haya salido, pero lo que sabemos que sí la gastó para la promoción de su imagen personal. Aquí se encuentra acreditado una sobreexposición en un tiempo de 15 días fuera de la fecha permitida. El caso que llama también mucho de la atención del señor Fidel Calderón Torreblanca, hay algunos espectaculares que duraron 54 días, 31 días, 28, 27 días, fuera del tiempo permitido por nuestra Constitución General, la particular del Estado y la Constitución y el Código Electoral en su artículo 70. ¿A qué vamos? Vamos a llamar la atención que en las consideraciones que aquí se expresan no expresan razones suficientes ni una adecuada valoración de las faltas en que incurrieron estos servidores públicos. Se centran únicamente a lo del 134 constitucional y dejan de lado la promoción personalizada con fin electoral para pretender una participación política en un proceso interno o en el proceso constitucional. Eso no viene ahí reflejado. Y quiero llamar también la atención que aquí el Instituto Electoral de Michoacán dice que los señores Silvano, Fidel, Alfonso y Bertaligia violaron la ley electoral, violaron la regla democrática, violaron las reglas que hemos dicho en los dispositivos normativos de la Constitución
General de la República en su artículo 134, 129 de la local y 70 del Código Electoral. Eso es lo que dice aquí, no lo dice la representación del Partido Revolucionario Institucional. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que concluye que se violó solo el principio de legalidad, únicamente el principio de legalidad. ¿Dónde queda el posicionamiento que lograron de manera indebida en ese tiempo de esos 54 días o 30 días que duraron fuera del tiempo permitido, con una implicación en el proceso electoral y sobre todo en precedentes que ya ha resuelto recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que considero que no viene reflejado aquí? Y creo que también estas resoluciones son las primeras que resuelve este Consejo General, la integración de este nuevo Consejo General, y sobre todo cercanas al proceso electoral que va a iniciar en octubre de este año. Lamento que aquí no se reflejan en el actuar del Instituto Electoral de Michoacán una situación de que se haga sentir la autoridad del instituto como árbitro de la contienda para advertir a los jugadores que les gusta jugar sucio, que son cochinos para jugar en una contienda democrática, se les haga un extrañamiento. Entonces, por esa razón, yo propongo en esta mesa que se incluya un punto resolutivo en donde se diga que se amonesta al señor Silvano Orioles Conejo, en los expedientes respectivos al señor Fidel Calderón Torreblanca, en el respectivo también del señor Alfonso Martínez Alcázar y la señora Berta Ligia López Acevedo, que se les amonesta y se les exhorta a que en el futuro se abstengan de hacer estas conductas contrarias a la ley, estas violaciones que aquí nos está diciendo el Instituto Electoral de Michoacán que llevaron y hicieron. Y esto es bueno para todos. Es bueno porque esta es la obligación, la responsabilidad, el deber de esta autoridad electoral, de este Instituto Electoral de Michoacán, porque su deber es como en su condición de árbitro, mantener y hacerse sentir cuando alguien comete una falta en el juego. Y esto es importante porque su deber es asegurar y garantizar en todo momento que la decisión que van a ir a tomar los michoacanos el 7 de junio en la elección sea una decisión libre de manipulaciones, libre de que cualquier jugador se haya adelantado a los tiempos y haya logrado un posicionamiento en base de romper la regla democrática. Entonces, en ese sentido, les solicito que se agregue ese punto. Si les da temor o pena hacer la amonestación pública, solicito que se les haga privado, pero hay que hacerlo, eso es sano y es sano para el juego democrático que van a tener los michoacanos. Y esto sí es un penal, y por eso les pido y les digo a esta autoridad electoral que le saque la tarjeta amarilla al señor Silvano Orioles Conejo, a Fidel Calderón Torreblanca, a Alfonso Martínez Alcázar y a la señora Bertalicia López Acevedo. Gracias. Gracias, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Desea alguien el uso de la palabra en primera ronda? Tiene el uso de la palabra en primera ronda hasta por 10 minutos el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. En principio, me gustaría llamar la atención respecto de la posición que ha externado el representante del Partido Revolucionario Institucional en relación a los proyectos de resolución que hoy están para la consideración de este Consejo. En varios de los sentidos. El primero de ellos es, pues tal pareciera que
no se constriñe y no se centra a comunicar un hecho determinado o una consideración jurídica que este órgano deba tomar en cuenta para moldear el sentido de su decisión, sino pareciera que el uso de adjetivaciones pues tienen otro propósito, y yo llamaría para que eso no influyera en el ánimo de los señores consejeros, señora consejera. Por supuesto que el representante del Partido Revolucionario Institucional es libre de manifestarse en el sentido que desee. Solamente destacar en ese aspecto también que los mismos argumentos que ventila para los actores políticos relacionados con los procedimientos que se reservó, pues son los mismos que este Consejo General aplicó para un militante de su partido que también fue encausado dentro de un procedimiento. Porque tal pareciera que la cuestión es insistir y señalar pidiendo el uso de una amonestación a este Consejo sin que tenga facultades para ello. Pues sencillamente no está en la ley. Difiero en algunos aspectos con las consideraciones de los resolutivos, pero me los reservaré para hacerlos valer en su oportunidad ante la instancia respectiva, fundamentalmente porque considero que, si bien es cierto, se acredita un hecho, un dato cierto, mas no llega al grado de constituirse en una causal de responsabilidad, porque la interpretación de la ley no debe ser literal, no debe ser estricta o rigorista, sino debe verse en su contexto. En el caso del expediente que comenta el señor representante del PRI, dentro del propio procedimiento se hicieron llegar los argumentos y los documentos que acreditan la posición del militante de nuestro partido, de los militantes de nuestro partido, en relación a la colocación de los espectaculares y la correspondiente obligación de la empresa prestadora del servicio de su retiro. Evidentemente que hay criterios y hay manera de entender el concepto de la culpa invigilando, pero todo está sujeto a que se interprete, digo yo, en el marco de un contexto general en donde se articulen la serie de datos que hay alrededor del hecho. En lo general me parece que la resolución está bien estructurada, difiero únicamente en esta parte que señalo, y otro tanto en la cuestión de que preconstituyen un antecedente que seguramente habrá que impugnar, por cuanto a que justamente se trataría de evitar que un asunto que ya está siendo juzgado en sus términos vuelva a aparecer en un siguiente momento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Bueno, como lo dije en su momento, antes de iniciar esta sesión, por lo mismo había pedido que se retiraran del orden del día los expedientes 14 y 19 relativos al 2014, porque creo que hubo una indebida valoración de las pruebas y, como lo dijo bien el representante del PRD, no se tomaron en cuenta los contratos que se exhibieron en varios casos acerca de las empresas encargadas de montar y quitar los espectaculares, los cuales estaban contratados por tiempo determinado. Yo creo que a lo que están orillando con los comentarios como los que hace el representante del PRI es que ahora sí se viole la ley, ¿no? Quieren a los candidatos metiéndose a propiedad privada, o a los diputados metiéndose a propiedad privada, a quitar los espectaculares, y creo que tampoco se trata de eso. No voy a caer en espectáculos mediáticos, creo que al final de cuentas
haremos valer nuestros derechos a través de la impugnación. Creo que estas resoluciones tienen algunas inconsistencias. Lo que yo sí pediría es respeto y que no se confunda a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Con los mismos argumentos que mencionó el PRI, en caso de ser ciertos, pues también están Ascensión Orihuela y Fausto Vallejo, ¿no? Son los mismos términos que todos los que mencionó con anterioridad. Yo creo que el instituto debemos fortalecerlo, hacer valer lo que consideremos a nuestro derecho de manera escrita y aprovechando las instancias legales que están para estos casos. Gracias. Muchas gracias. Señor representante, tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Decirle al representante del PRI que no es penal. ¿Por qué? Tampoco entiendo la actitud tan efusiva pero de azúcar, porque este asunto va más allá de si es una infracción o no es una infracción, porque de hecho de la lectura de cada una de las resoluciones que aquí se someten a consideración del Consejo General, hay un asunto gravísimo que afortunadamente en este nuevo Código Electoral no pasa desapercibido. De todos los 10 procedimientos unitarios y acumulados, hay un criterio utilizado en cada uno de ellos, de que en el anterior código estaban señalados los sujetos que pueden ser objeto de una responsabilidad administrativa, pero desafortunadamente la gravedad era de que no se mencionaban qué sanciones se iban a imponer en caso de que se transgrediera la norma electoral. Entonces, todos y cada uno de ellos, tanto los que menciona el compañero del PRI, todos, tanto los de él, cometieron infracciones, se alejaron de la legalidad. Sin embargo, el Instituto Electoral utilizó ese criterio de que en derecho sabemos de que si no hay una norma que prevea una sanción, por lo tanto no se puede aplicar una sanción. Entonces, a mí lo que me causa mucho ruido es esa situación, de que el legislador no haya previsto en la legislación ese supuesto. Cosa distinta que sucede en este nuevo Código Electoral, en donde en el artículo 229 señala los sujetos de responsabilidad que pueden ser objeto de responsabilidad administrativa. El artículo 230 señala las causas de responsabilidad administrativa y por último el 231 señala de manera clara qué sanciones se tienen que aplicar en caso de que se transgreda la norma electoral, que va desde una amonestación pública hasta el negar el registro de determinado funcionario en caso de que sea proceso electoral. Entonces, yo no entiendo esta confrontación que está tratando de iniciar nuestro amigo del PRI, que no tiene un trasfondo serio, está disparando argumentos carentes de sentido, porque en cada uno de ellos está demostrado que transgredieron la norma electoral, tanto como lo mencionaba, publicitándose fuera de los términos que la ley establece y a la vez haciendo una promoción individualizada de su persona, que esto transgrede la legalidad y ya está empezando a generar ventajas para el próximo proceso electoral. Entonces yo nada más quiero dejar esa pequeña reflexión y volverle a reiterar que no era penal. Gracias. Muchas gracias, representante del partido Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido Revolución Institucional. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En principio quiero expresar a mis compañeros representantes partidistas y a todos los integrantes de este consejo que si estamos en esta mesa y la finalidad de esta sesión de que se sometan se circulen a la consideración de este consejo, pues la finalidad y el sentido que tiene es que se discutan, que se analicen y aquí se expresen
los diferentes puntos de vista. Se supone, bueno, yo entiendo que estamos en el templo de la democracia, donde se deben respetar la libertad de expresión y debemos ser tolerantes. A mí no me incomodan los puntos de vista y las opiniones de cada uno de ustedes, porque a lo mejor eso también me ayuda a ampliar más algún análisis de algún punto o algún tema que yo no esté tocando en ese sentido, y yo les ofrezco también siempre de nuestra parte todo nuestro respeto y aprecio en todo momento, ¿no? Pero eso también no me va a llevar a que yo deje de cumplir con mi obligación que tengo como representante del partido de hacer respetar las reglas democráticas establecidas en la Constitución General de la República, en la local y en el Código Electoral. Y yo señalarles solamente que lo que nosotros hemos expresado, a lo mejor en algunos momentos, con algún lenguaje más sencillo, fue en torno a cada uno de los proyectos y las consideraciones jurídicas que aquí vienen. Aquí ya se han hablado de muchos temas que incluso están sujetos a de un análisis mucho más mayor y profundo de lo que se presenta aquí en el documento. Yo nada más quiero precisarles que en cada uno de los asuntos son contextos y hechos muy, muy distintos. En el caso de nuestro senador José Ascensión Orihuela, son solamente 3 espectaculares contra 54 de Fidel Calderón o 26 de Silvano Aureoles. Y en el caso de lo que se hablaba del licenciado Fausto Vallejo, pues ahí no estamos, en ninguno de ellos está la imagen personal o el nombre. Entonces es un tema que está a discusión también y que no compartimos, y como no fue tema, no lo vuelvo a tocar porque no es tema de los que estamos analizando, que incluso ustedes ni siquiera solicitaron. Pero por otro lado, señalar también que la ausencia de un catálogo de sanciones es otro tema discutible de si se impone o no una falta. Si está considerado como una falta en la Constitución General de la República y en nuestro Código Electoral, ¿qué sentido, qué finalidad tiene? ¿Y por qué está esa regla de prohibición de la sobreexposición de la imagen personal y no la rendición de cuentas? Porque además, en cada uno de estos espectaculares, si analizamos su contenido, no nos informa un solo dato de información de la labor que están llevando a cabo. Entonces, con independencia de todo eso, nosotros sí expresamos este punto de vista y les decimos que por eso sostenemos en estos que hemos dicho, salvo el último que reservamos, que habremos que hacer otro comentario más adelante, nos sostenemos, y sobre todo porque hemos sido los promotores de que se haga respetar la regla democrática, y que eso es sano y nos conviene para todos en la convivencia democrática, que la fiesta democrática es de los ciudadanos. Nosotros solamente somos uno de los jugadores, y ahora vamos a tener a los candidatos independientes como otros actores en el juego democrático. Yo creo que hay que aprender y a empezar en serio a convivir con tolerancia en nuestro juego democrático en la contienda que viene y en las futuras. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Solo quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto del proyecto de resolución que se está tomando en consideración. Las mismas serían aplicables a los otros proyectos que ya fueron aprobados y que también se van a someter a discusión. Primero, efectivamente, como lo sostiene el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, uno de los principios rectores de este órgano electoral es el principio de la legalidad. Este principio pues tiene muchas aristas, y precisamente cuando nosotros emitimos una resolución respecto de un asunto que es sometido a controversia, tenemos la ineludible obligación, primero, de verificar la existencia del hecho que se está denunciando. En segundo término, de verificar de que ese hecho que se está denunciando se encuentra dentro de los supuestos de responsabilidad de cualquiera de uno de los
sujetos a ella que marca la ley. En tercer punto, también incorporar una sanción hacia ese hecho que esté previamente marcada por la ley. Esto no es una cuestión que a nosotros se nos ocurra, es una cuestión que viene en los artículos 14 y 16 constitucional. En segundo término, quisiera comentar que también los hechos, motivos de la queja respecto a este asunto son tres aspectos primordiales: una violación al artículo 134 constitucional, derivado también de ello una violación al artículo 129 de la Constitución local y también una violación al artículo 70. Dicho en otras palabras, en otro contexto más preciso, se denunció una violación al principio de equidad, una violación al principio de imparcialidad y una violación al principio de legalidad. Este órgano consideró que respecto de los principios de equidad y de imparcialidad que se encuentran previstos en el artículo 134 de la Constitución y 129 de la Constitución, no se acreditó violación alguna, y respecto de la violación al artículo 70 relativo a la sobreexposición de los informes, fue que se encontró violación a este artículo. Es importante mencionar también, como lo sostenía el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, que nos encontramos en una situación atípica, es decir, la reforma que hubo al Código Electoral, publicada el 30 de noviembre del año 2012, como efectivamente lo sostiene, venía una serie de sujetos de responsabilidad, una serie también de actos que fuesen transgresores, y no significa que fueran los únicos. En los distintos artículos que marca el Código Electoral, su transgresión también puede ser considerada por su incumplimiento, y lo que carece esta reforma son de un catálogo de sanciones. Por lo tanto, nosotros, aplicando el principio de nula pena sine lege, nula pena, que significa que cuando no está prevista una sanción en la ley no se puede aplicar, fue que efectivamente se consideró que no se interpusiera o que no se aplicara una sanción en todos y cada uno de los casos. Quisiera también comentar de que todos los casos son congruentes, no hay un caso que sea tratado de manera diferente al otro respecto de los criterios que se siguieron por parte de este órgano electoral. Otro aspecto también importante es que no son los primeros asuntos que se están resolviendo. Ya se resolvió el día hace unos días en sesión del Consejo General otros asuntos que fueron sometidos a consideración en ese aspecto. Respecto a las manifestaciones que hace el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, que no comparte el sentido de la responsabilidad de la culpa invigilando por parte de el partido o el instituto político que en este momento se sanciona, quiero comentarle que precisamente la culpa invigilando se surge o nace respecto de la omisión del órgano del partido político, en este caso que nos ocupa, al no haber acreditado en el expediente correspondiente de que utilizó medidas persuasivas y medidas disuasivas para la conducta infractora en este sentido. Y respecto, por último, de la manifestación que hace el señor representante del Partido Acción Nacional, en el sentido de que no fueron tomados en cuenta los contratos con los cuales se adquirió la publicidad de los informes correspondientes, sí fue valorado, fue hecho un análisis puntual, acuicioso y minucioso de estos puntos. La situación aquí fue de que no fue demostrado ante este órgano electoral de que se tomaron las medidas de manera oportuna previas al inicio del proceso electoral, del proceso administrativo, del procedimiento administrativo, en las cuales se demostrara de manera clara que se trató de prevenir esta conducta que fue denunciada por parte de los partidos, en este caso
actores, es decir, en términos de criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se necesitaba acreditar que de manera oportuna y de manera eficaz, entre otros requisitos, fue solicitado el retiro de esta difusión del informe correspondiente, y a criterio de este órgano electoral se consideró que no se cumplió con estos objetivos y por lo tanto no se tomó en consideración este punto de excepción. Por último, quisiera mencionar que este asunto, al igual que todos los demás, fue atendido de manera puntual, fueron atendidos todos y cada uno de los agravios hechos valer por los partidos actores, y fueron atendidas también todas y cada una de las excepciones hechas valer por los denunciados, y también fueron atendidas todas y cada una de las pruebas, no solo las que ofreció la parte actora, sino las que ofreció también la parte demandada, y las que fueron tomadas en consideración por parte del Instituto Electoral de Michoacán a través de la Secretaría. Y vale la pena también mencionar de que el criterio orientador por el cual se tuvo como demostrada única y exclusivamente el sentido de la violación al principio de legalidad fue un criterio emitido también por parte del Tribunal Electoral del Estado al momento de llevar a cabo la revocación de unas medidas cautelares que fueron impugnadas en su momento dentro de unos procedimientos que también solicitó el señor representante La Reserva, en la cual se señaló de que no existía ninguna probable violación al principio de equidad. Y el otro ingrediente adicional que se tiene que tomar en consideración es que la norma aplicable al momento de la denuncia es la norma aprobada y publicada el día 30 de noviembre del año 2012, y como ustedes saben, esta norma fue abrogada a partir de otro código electoral que fue publicado el día 29 de junio del año en curso. Entonces, si no existe ninguna otra situación, le pediría a la Secretaría General se sirviese tomar la votación correspondiente respecto de este procedimiento, de la resolución de este procedimiento que se da cuenta. Adelante, por favor. Comunicación, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución del expediente IMPA-01/2014 y su acumulado IMPA-04/2014, sírvanse manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continuando con la cuenta relativa al proyecto de resolución dentro del expediente IMPA-07/2014 y sus acumulados 08/2014 y 09 del mismo año, está a consideración de los señores miembros de este Consejo General dicho proyecto. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Revolución Institucional. Gracias, presidente. Bueno, creo que ahora sí le funcionó el reloj. Hace un momento creo que no, por ahí se les había olvidado, pero no, estamos dentro del tiempo. Solo señalar que, con mucho aprecio, solo señalar que el procedimiento que ahorita está a consideración y que incluso terminaste exponiendo ya parte del criterio orientador que ha significado la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y de la Sala Superior para sostener este proyecto de resolución que ahorita se propone, donde proponen el sobreseimiento del asunto. Ustedes dicen que porque se revocaron las medidas cautelares. Creo que aquí nos muestra, nosotros no lo compartimos porque esto me está indicando que ustedes aquí traen un criterio orientador equivocado. Y lo traen equivocado porque este procedimiento se inicia ante la rebeldía, la arrogancia
de Fidel Calderón Torreblanca, diputado local, de cumplir las medidas cautelares. Y se le inicia un procedimiento oficioso de responsabilidad para valorar si hay alguna falta o alguna responsabilidad o no. Y aquí se dice que se sobresee porque se revocó las medidas cautelares y que son muy orientadoras ese criterio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que no compartimos, pero que se banque porque el desechamiento del JRC 22-2014. Pero lo que ustedes aquí no plasman o no me voy a permitir leer 2 párrafos de lo que dijo la Sala Superior en ese desechamiento. La Sala Superior dijo: asimismo, esta Sala Superior estima conveniente reiterar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 del Código Electoral del Estado de Michoacán, los informes anuales de labores o de gestión de los servidores públicos únicamente pueden ser difundidos con 7 días de anticipación y 5 posteriores a la fecha en que se rindan, por lo que todo servidor público de dicha entidad federativa, con independencia de la verificación o no de dicho informe, se encuentra constreñido a ajustarse a esa temporalidad. El segundo dice: en consecuencia, atendiendo a que los espectaculares y banners denunciados fueron en su momento colocados con motivo del segundo informe de labores o gestión del diputado local Fidel Calderón, y que la presente fecha han sido retirados, resulta inconcuso que los juicios que ahora nos ocupan han quedado sin materia, porque el plazo legal que posibilitaba la difusión de estos banners ha fenecido, de tal manera que a ningún fin práctico llevaría a que esta Sala Superior se pronunciara sobre si el otorgamiento de las medidas cautelares o su revocación, aquí es donde le quiero llamar en negritas y en grande y subrayado, fueron o no conforme a derecho, toda vez que la pretensión del partido político actor se encuentra satisfecha. Entonces, ¿qué nos dice? Que como ya había retirado la propaganda, ya no entraba a valorar si fue conforme a derecho o legal o no adoptar las medidas cautelares. Entonces, darle un sentido de peso y real al criterio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán es erróneo y los ha llevado a escribir en este proyecto con el error a proponer el sobreseimiento del asunto. Entonces, por esa razón nosotros no compartimos el asunto, el proyecto. Lo que sí está claro, ustedes me dirán o no, se dictaron medidas cautelares. Se le ordenó al señor diputado y al partido el retiro de la publicidad. Es por eso que duró hasta 54 días, no cumplió. Y por eso se inicia el procedimiento por un desacato. Entonces, ¿el hecho o la falta subsiste o no? Entonces, yo creo que eso es a lo que debemos centrarnos, lo que no viene plasmado aquí y lo que sí sostengo, estamos en total desacuerdo con esta propuesta que se hace, y que esto ¿a qué nos lleva? A incentivar la indolencia, la arrogancia a los que se ordene mediante una decisión el cumplir o no, y desde luego a incentivar pues la impunidad y el no respeto por el cumplimiento a las normas del Código Electoral del Estado de Michoacán. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien, me pedirá que me contabilizara ahí con el cronómetro mi intervención respecto de las alusiones que ha hecho el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Quisiera comentar que este asunto que se está poniendo en consideración no es el procedimiento oficioso que siguió el Instituto Electoral de Michoacán. Ese procedimiento está registrado bajo el número 10, bajo el expediente número 22/2014. Los hechos motivo de esta queja es, al igual que todas las demás, la permanencia injustificada de propaganda sobre difusión de informe de gobierno. Y bueno, sí omitiría nada más pues comentar, porque es en el mismo sentido respecto de la intervención que tuve sobre el asunto
primero que fue sometido a consideración, fueron también en este caso valorados todos y cada uno de los aspectos. Lo que sí destacaría es que en este asunto sí se solicitaron medidas cautelares también como en nosotros. En este asunto fue impugnada las medidas cautelares. Este asunto, al igual que el siguiente, este asunto, al igual que el número 5, fueron interpuestos recursos de apelación de las medidas cautelares. Es importante mencionar que las medidas cautelares se consideraron o se concedieron porque se consideraba por parte del órgano electoral de que había una probable vulneración al principio de equidad. El Tribunal Electoral del Estado maneja precisamente en su resolución que no se ponía en riesgo el principio de equidad, citando lo que era el artículo número 70 del Código Electoral anterior, que señalaba una regla de que no podía existir una propaganda personalizada de cualquier individuo 6 meses antes del inicio del proceso electoral. Si nosotros tomamos en consideración que en ese entonces, cuando fue denunciado los actos, todavía no entraba en vigor la reforma político-electoral y que el proceso electoral iba a iniciar en el mes de enero del año 2015, bueno, en virtud de ello fue que consideró el Tribunal Electoral revocar las medidas cautelares. Nosotros, en congruencia precisamente con esa resolución que maneja el Tribunal Electoral y que fue firme y que sirvió en este caso para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara lo que es la resolución del tribunal. Bueno, este sí fue un criterio orientador para nosotros para el efecto de única y exclusivamente decir de que existió la situación relativa a la violación al principio de legalidad y no a los otros principios. Sería todo, no sé si alguien más desea el uso de la palabra. Si no fuese así, le pediría a la Secretaría, tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido Revolución Institucional. Sí, presidente, no solamente donde me llamó la atención que dice que la Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Me parece que no entró ni al fondo del asunto, ¿o sí? Bueno, de jure no entró al estudio del asunto, pero de facto quedó confirmada al desechar el juicio de revisión. Nada más para señalarle, bueno, que todo eso también nos lleva a confirmar que, bueno, a lo mejor no se ha leído bien la sentencia, pero los 2 párrafos que leí lectura nos dejan muy puntual también el criterio sostenido y sobre todo que la propia sala dice que aquí hace una valoración de que sí hay la prohibición en un plazo, pero también dice como ya el denunciado ya retiró la propaganda, ahora sí ya la retiró, entonces ya no tiene sentido a que nos pronunciemos si fue conforme a derecho o no el otorgamiento de la medida cautelar y también la revocación del otorgamiento de la medida cautelar. Entonces, con esto, siendo conscientes y siendo muy puntuales y claros, creo que nos pone en evidencia que no tiene un criterio de una fuerza vinculante muy clara y precisa y de peso la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, como la asumen aquí en el proyecto que se ha circulado. Sí. Muy bien, nada más precisar de que el efecto del desechamiento es la confirmación de la resolución del Tribunal Electoral. Eso era lo que me estaba refiriendo. ¿Sí? Muy bien, si no existe ninguna manifestación adicional, sírvase por favor la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del expediente registrado con el número 07/2014 y sus acumulados 08 y 09 del mismo año. Adelante, Secretaria, por favor. Consejera y consejeros, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución del expediente IMPA 07/2014 e IMPA 08/2014 e IMPA 09/2014 acumulados? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto
ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria, muy gentil. Continuando con el siguiente asunto que fue reservado, relativo al procedimiento administrativo número IMPA-14/2014. Quisiera nada más comentar, hacer la referencia de que fue hace unos momentos entregada una modificación, una aclaración del proyecto de resolución a cada uno de los partidos políticos en la página número 42 de dicho proyecto, y dicho instrumento también fue circulado con la antelación correspondiente y está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación, con la observación precisada anteriormente, sírvase la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto al proyecto de resolución del expediente que nos ocupa. Información, indicación, presidente. Consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución del expediente IMPA 14/2014, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continuando con el siguiente proyecto de resolución relativo al procedimiento IM-PA-19/2014, dicho proyecto fue entregado con antelación y también respecto de este proyecto se hizo del conocimiento de los miembros de este Consejo General una corrección en la página 61 del propio instrumento en correlación y concordancia con los otros proyectos de resolución. Está a su consideración dicha resolución. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante. Le ofrezco una disculpa por tomar la voz, porque es un tema, no es de mi interés, pero por ser sesión extraordinaria quiero hacer una solicitud, porque si no ya no tengo oportunidad. Referente a los 4 procedimientos que están por resolver en la unidad de fiscalización, solicito que a la brevedad piden instrucciones para que a la brevedad ya me las den a saber aquí en Consejo, porque no queremos, en el PT no queremos que nos llegue el proceso electoral y tengamos pendientes de la campaña 2011. Entonces, si fueran tan amables, aceptarme mi solicitud a nombre del PT para que a la brevedad ya nos den a saber las resoluciones de esos procedimientos que están pendientes, por favor. Con gusto. Tiene el uso de la palabra la consejera María de Lourdes Becerra Pérez. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidente. Nada más para comentar que al respecto esos temas ya están por girarse a la comisión y ya están siendo trabajados para a la brevedad estar en Secretaría General. Es cuanto, gracias. Gracias. Está a su consideración el documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase a la Secretaría, por favor, tomar la votación correspondiente respecto del expediente, proyecto de resolución del expediente que nos ocupa. Conforme a su indicación, presidente, consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución que se plantea en el expediente IMPA 19/2014, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Está también reservado el proyecto de resolución relativo al expediente número IM-PA-21/2014, que fue reservado también. Dicho documento fue entregado con la antelación correspondiente y está a su consideración. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del proyecto de resolución con que se ha dado cuenta. Conforme a su indicación, presidente, consejera y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el proyecto de resolución que se plantea en el expediente IMPA 21/2014, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. No existiendo ningún otro asunto que tratar,
siendo las 18:49 horas, se da por concluida la sesión, agradeciendo la presencia de todos cada uno de ustedes a este acto. Gracias.